Resumen examen econometría. Variable instrumental permite solucionar problemas de endogeneidad, supuesto 4 y 7. Ayuda a estimar efectos causales. El instrumento debe estar relacionado con X, pero no con el error. Preguntará por qué se utilizó este instrumento y no otro. Para calcular beta 1 en MC2E es igual a la sumatoria de z sub i menos el promedio de z, cierro paréntesis, abro paréntesis, i sub i menos el promedio de i, dividido por la sumatoria de z sub i menos el promedio de z, cierro paréntesis, abro paréntesis, x sub i menos el promedio de x. Esto es igual a s zy dividido en s zx. Relevancia con la variable de interés cov, abro paréntesis, x sub i, z sub i distinta de 0 y exogeneidad cov z sub i, u sub i igual a 0. La variable instrumental permite identificar relaciones causales y estimar el verdadero efecto de una variable explicativa cuando MCO está sesgado e inconsistente por endogeneidad. Eso sí, la precisión del estimador y la confiabilidad de la inferencia mejora con muestras grandes. Primero, estimamos por MCO una regresión de x sub i sobre z sub i. Acá verifico que se cumpla relevancia. Fórmula. X sub i es igual a pi sub 0 más pi sub 1 por z sub i más u sub i. Segundo, x gorrito sub i es igual a pi gorrito sub 0 más pi gorrito sub 1 por z sub i. Y por último, y sub i es igual a beta 0 más beta 1 por x gorrito sub i más e sub i. Z afecta indirectamente a i solo porque influye en x gorrito sub i, donde esta última es la variable que realmente tiene un impacto en i. El instrumento tiene como objetivo separar la parte de x que afecta a i de la parte de x que está correlacionada con el error. Lo que se busca es capturar la influencia de x en i sin que se vea afectada por la endogeneidad. Esto se logra a través del método de estimación de mínimos cuadrados en dos etapas, donde primero se estima el efecto de z sobre x y luego se estima el efecto de z sobre i usando la predicción de x obtenida en la primera etapa. De esta manera, z permite corregir la endogeneidad presente en x y obtener un estimador consistente del efecto de x sobre i. El sesgo de mínimos cuadrados ordinales proviene de la endogeneidad. Variable instrumental lo corrige, pero introduce un sesgo muestral en muestras pequeñas. La variable instrumental es consistente, pero no necesariamente insesgado, porque su error proviene del uso de una x estimada no observada directamente. Es decir, el sesgo muestral en variables instrumentales tiende a desaparecer cuando la muestra es grande, gracias a la consistencia del estimador, pero no desaparece al 100%, ya que sigue siendo un estimador basado en una variable predicha. Diferencia entre MCO y variable instrumental. El MCO es más preciso, pero solo sirve si no hay endogeneidad. La variable instrumental sirve para corregir el sesgo de la endogeneidad, pero es más impreciso. La variable instrumental tiene más varianza que MCO porque usa menos variabilidad real de los datos. En vez de usar directamente la variable explicativa, usa una versión estimada con el instrumento que aporta menos información, lo cual hace aumentar la varianza, volviendo al estimador poco confiable. MCO usa toda la variabilidad de x, en cambio, la variable instrumental sacrifica eficiencia para ganar consistencia, es decir, menos sesgo. ¿Cuál es el problema de la variable instrumental? Este tiene problemas de precisión, ya que al usar un x predicho disminuye la variabilidad del estimador, volviéndolo menos confiable. La variable instrumental sacrifica eficiencia en el estimador para ganar consistencia e insesgamiento. El cálculo de beta 1 en MC2
E es igual al efecto de Z en I dividido por el efecto de Z en X, que es lo mismo que beta 1 igual a la covarianza de Z sub I, I sub I, dividido en la covarianza de Z sub I, X sub I. El denominador no puede ser 0, o la ecuación se indefine y no existiría beta 1. Para medir relevancia debo evaluar el test F. Para que se cumpla la condición de relevancia, t al cuadrado debe ser igual a f mayor a 10. El instrumento es fuerte o bien cuando el valor t es mayor a 3,2 aproximadamente. Evaluación del supuesto de exogeneidad. Un modelo está subidentificado cuando no existen suficientes instrumentos para la variable endógena de interés. El modelo es exactamente identificado si tiene un instrumento solamente asociado a la variable endógena de interés. Solo se puede asumir que el instrumento es exógeno, pero no se puede probar formalmente. Un modelo está sobreidentificado si para cada variable endógena de interés se cuenta con más de un instrumento. Hipótesis. La hipótesis nula, H0, significa que todos los instrumentos son exógenos. Hipótesis alternativa, H1, significa que al menos uno de los instrumentos no es exógeno. Si el p-valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que al menos uno de los instrumentos no es exógeno. En concreto, para evaluar la exogeneidad de los instrumentos necesitamos un modelo sobreidentificado, más instrumentos que variables endógenas. Si se tiene solo un instrumento por cada variable endógena de interés, el modelo es exactamente identificado y no podemos realizar la prueba de exogeneidad. Solo se puede asumir, en caso de tener menos instrumentos que variables endógenas, el modelo es subidentificado y no se puede estimar correctamente. Ejercicios complementarios. Comente. En un modelo de regresión se busca estimar el efecto de la variable explicativa principal x1 que podría ser endógena, es decir, que podría estar correlacionada con el término del error u, afectando la validez de las estimaciones por MCO. Para corregir este problema se propone utilizar la variable instrumental z, considerando también una segunda variable explicativa x2. Explique los pasos específicos que se deben seguir para implementar la estimación mediante variable instrumental. La respuesta es, primero, se realiza una regresión de x sub 1 igual a x2 beta más y z más u sub i. Luego, estimar x1 predicho. Luego se realiza una regresión de i igual a x2 beta más lambda x1 más e sub i. Estas estimaciones son sesgadas pero consistentes. Lambda muestra el efecto causal. Pregunta 2. ¿Por qué las estimaciones obtenidas con variable instrumental pueden tener una varianza mayor que las obtenidas por MCO? Respuesta. La variable instrumental tiene una varianza que MCO, tiene más varianza que MCO porque usa menos variabilidad real en los datos. En vez de usar directamente la variable explicativa, usa una versión estimada con el instrumento que aporta menos información, lo cual hace aumentar la varianza, volviendo el estimador poco confiable. Pregunta 3. Un investigador está interesado en estimar el efecto causal de tener Internet en el hogar sobre la participación en clases online durante el año 2025. Para abordar la posible endogeneidad de la variable Internet home, utiliza como variable instrumental la disponibilidad de fibra óptica en la zona fiber-optic-área. Además, controla por variables relevantes como el nivel socioeconómico del hogar, nivel-CES, el número de hijos en edad escolar, num-hijos, la educación del jefe de hogar, educ-jefe, y si el hogar reside en una zona urbana o rural, zona-urbano sub-i. La forma funcional estimada en la primera etapa es la siguiente. Internet home sub i es igual a A0 más alfa 1 fiber óptica área más alfa 2 nivel CES más alfa 3 número de hijos más alfa 4 educ jefe más alfa 5 zona urbana i más e sub i, que es el error. El coeficiente estimado asociado al instrumento fue de 0,027
y con un error estándar de 0,0082. Además, el valor F global del modelo fue de 18,2. Comente si el instrumento es relevante para explicar Internet-Home. Fundamente su respuesta. La respuesta: T es igual al coeficiente estimado dividido en el error estándar. Ahora, para evaluar relevancia, el valor T, que era igual a 0,027, lo dividimos por 0,0082, que es igual a 3,3, el cual es significativo al 1%. Se tiene que el instrumento es relevante. Además, al utilizar la regla de oro para detectar instrumentos débiles donde F es mayor a 10, tenemos que F es igual a T al cuadrado, que es igual a 3,3 al cuadrado, igual a 10,9, que es mayor a 10, por lo cual el instrumento es relevante. En consecuencia, Fiber-Optic-Area es un instrumento suficientemente fuerte para explicar Internet-Home en la primera etapa. En un modelo de regresión lineal múltiple, se estudia el impacto del número de horas de estudio y la cantidad de café consumido en el puntaje de examen. Se sospecha que el café consumido está correlacionado con el término de error porque los estudiantes más estresados toman más café. Proponga una estrategia para solucionar el problema y justifique cómo elegiría una variable instrumental adecuada. Respuesta: la cantidad de café consumido es una variable endógena porque está correlacionada con el término de error. Esto viola la condición de exogeneidad, COV entre paréntesis C, U, cierro paréntesis, distinta de 0, introduciendo sesgo en la estimación de beta C. Se debe incluir una variable instrumental. Si se usa una variable como la distancia al café más cercano, este instrumento debe estar correlacionado con el consumo de café, entre paréntesis COV, Z, C, distinta de 0, relevancia, no está relacionado con el término de error, COV, Z, U, igual a 0. El método mínimos cuadrados en 2 etapas estimaría primero C en función de Z y luego usaría C en la regresión principal. ¿Cuáles son las causas de la endogeneidad en un modelo econométrico? Explique al menos 3 de ellas y cómo pueden afectar la validez de los resultados del modelo. Simultaneidad, que X afecta a Y y Y afecta a X en forma simultánea. Causalidad inversa ocurre cuando hay una relación bidireccional entre la variable dependiente y una de las variables independientes. Esto puede llevar a estimaciones sesgadas. Datos faltantes. Esta causa se presenta cuando ciertas observaciones no se registran o se pierden. Pregunta 6. ¿Por qué un modelo de regresión lineal múltiple que evalúa el efecto de un programa de tutoría en el rendimiento académico de estudiantes puede generar sesgo cuando no hay aleatorización en la muestra? Incluye un ejemplo para ilustrar el problema. Si la asignación a tutoría no es aleatoria, el tratamiento se correlaciona con el error. Entre paréntesis, T sub I, palito, error, o U sub I, cierro corchete, distinto de 0, generando sesgo. Por ejemplo, si solo reciben tutoría los estudiantes con bajo rendimiento, la estimación mezcla el efecto del programa con diferencias iniciales entre grupos, impidiendo medir el efecto causal real.